Bien, de todo lo que hemos visto entonces, sigamos con esta tabla ahora. Vimos entonces el equivalente de la fuerza en rotación, que lo llamamos momento de la fuerza, el equivalente de la masa, que lo llamamos momento de inercia o momento de rotación, inercia-rotación o inercia rotacional, y también el equivalente de energía cinética. ¿Qué nos falta? Nos falta algo muy, muy importante que es, si decimos que tau, ¿se acuerdan cuando hicimos los experimentos con la puerta, con la llave? Es el que genera alfa, ¿no? Para que el sistema cambie su velocidad angular, o sea, que exista alfa, necesito aplicar una acción llamada momento, tiene que haber una relación entonces entre tau y alfa. Y de alguna manera, este tau va a provocar una aceleración. Entonces, ¿qué relación hay entre tau y alfa? ¿Qué sería lo que estoy buscando? Si estoy buscando la relación entre tau y alfa, es lo mismo que buscar la relación entre fuerza y aceleración, que es justamente la segunda ley de Newton. Entonces busco exactamente esta relación, ¿sí? Y eso es lo que vamos a llamar segunda ley de Newton para movimiento de rotación. ¿Ok? Eso es lo que estamos buscando. Bueno, para eso vamos a suponer lo siguiente. Tengo un cuerpo cualquiera acá marcado en azul. Lo dibujé por única vez en perspectiva para que, digamos, por única vez para que se vea un poco mejor. El eje X, el eje Y y el eje Z. Suponemos que el cuerpo, cualquier cosa que sea, por ejemplo, este borrador, ¿no? Está girando, ¿no? Alrededor del eje Z. Es el único eje alrededor del cual puede girar. Ustedes dirán, ¿y por qué no gira alrededor de otros? Bueno, porque hay bisagras, bujes, soportes que hacen o que impiden en realidad que el cuerpo gire alrededor de otros ejes. Eso lo vamos a ver en la próxima unidad. Por ahora ustedes tienen que suponer, así como una puerta puede girar alrededor de sus bisagras y no gira alrededor de otros ejes, bueno, yo puedo vincular entonces cualquier cuerpo alrededor de un eje. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Por eso, recuerden ustedes que siempre estamos hablando, vuelvo a recalcar, que la rotación es alrededor de un eje fijo por ahora, ¿sí? O sea que ese eje está fijo. ¿Cómo está fijo? ¿Qué es lo que pasa? Eso no me interesa en este momento. Insisto, lo vamos a estudiar un poco más adelante. Por ahora, lo único que sé es que el cuerpo puede girar solamente alrededor de un eje. Insisto nuevamente, piensen en una puerta que solamente puede girar en su bisagra, no puede girar alrededor de otro eje. Esa es entonces, digamos, la hipótesis de la cual parto. Ese eje lo llamo, por convención, ya dije muchas veces, Z. No hace falta que sea así, pero en general decimos que el eje de rotación lo indicamos con Z, entonces el plano de rotación va a ser el plano XY. ¿Ok? Entonces, si esto está girando alrededor de un eje vertical, cualquier punto describe una circunferencia, ¿sí? Que está en el plano, ¿qué plano? XY. ¿Ok? Bueno, fíjense ustedes entonces que acá tomo una masa cualquiera, divido por supuesto el cuerpo rígido en muchísimas partículas, como siempre hacemos, una masa sub i, que tiene una distancia r sub i al origen, cualquiera que sea el origen de coordenadas, que estoy diciendo. Este cuerpo está, fíjense, está girando alrededor de z, y entonces ya sabemos que si gira alrededor de z tiene una velocidad angular omega, que esto va a estar cambiando justamente, ¿no? No va a ser constante para que exista alfa y ver justamente esa relación. ¿Qué hago entonces ahora? Aíslo, para no, digamos, dibujar demasiadas cosas en este dibujo, aíslo esta masa y supongo que esa masa solita está girando. Ven ustedes en trayectoria circular alrededor del eje Z. ¿Ven ustedes? Además, esto igual, pero me aislé esta partícula. Y sobre esta partícula actúa una fuerza. ¿Por qué tiene que actuar una fuerza? Bueno, porque si está cambiando omega, tiene que haber un alfa y tiene que haber un tau. Eso es lo que tengo que sumar. Si no existe tau, ya vimos que no va a haber cambio de omega. Entonces tiene que haber una fuerza. Una fuerza que provoque un tau alrededor del eje. ¿Ok? Esa fuerza, no importa qué dirección tenga en el espacio, la puedo proyectar en tres direcciones conocidas. Una es normal, o sea que va a estar perpendicular al eje, como ustedes ven, la llamo normal. Otra paralela al eje, Fz, y otra tangencial. O sea que si ustedes imaginan la circunferencia, entonces, en este punto, la fuerza puede tener, insisto, cualquier dirección, en un punto cualquiera, esta es la circunferencia, imagínense. Ahí tengo una fuerza cualquiera, entonces esta fuerza la proyecto en tres dimensiones. Una normal, otra tangencial y otra paralela al eje. ¿Ok? ¿Por qué hago eso? Bueno, porque sé que la normal no va a provocar momento respecto a esto. Recuerden el momento que es R vector F. ¿Sí? Siendo así, recuerden que si la fuerza es paralela a la distancia al eje, ¿se acuerdan? Lo llamamos distancia al eje, que es la perpendicular, usamos el brazo de palanca para que sea más fácil. En realidad yo puedo usar cualquiera, ustedes, en realidad el momento, si yo uso un origen cualquiera,
sería el vector posición, el R. Pero ¿se acuerdan ustedes? Yo lo estoy simplificando acá, uso simplemente el brazo de palanca. ¿Se acuerdan que era el brazo de palanca? Entonces, en este caso el brazo de palanca es, digamos, paralelo a la fuerza, por lo tanto no hay momento respecto a esta fuerza. Pero ustedes son paralelos. El ángulo es 0 grados, el seno es 0. La otra fuerza, Fz, provoca un momento, ¿no? R para allá, Fz para arriba, provoca un momento, pero ¿cómo? Saliendo para ustedes. Y eso intentaría girar el sistema en un eje que no es el eje Z. Por lo tanto, esta fuerza, aunque provoca un momento en el eje Y, como ustedes ven, insisto, R para allá, F para allá, ¿no? El tau estaría en el eje Y. Eso no va a provocar un giro. Ustedes dirán, ¿por qué no gira? Bueno, insisto, porque esto tiene bisagras y es otro tema que vamos a ver más adelante. Ustedes tienen que suponer que no va a girar de alguna manera, algo se va a poner para que gire. Entonces, la única fuerza que puede generar, digamos, un movimiento, un cambio en omega, ¿cuál es? La fuerza tangencial. Ahí sí, R para allá, Rn para allá, la fuerza tangencial, en este caso, si no le hiciera perspectiva, sería entrante, como ustedes ven, la tangencial, y entonces tau es para arriba. Tau z, entonces, ¿a qué es igual? A esta distancia por la fuerza tangencial. Esa Rn y Ft forman 90 grados, ¿no? Acá está en perspectiva, insisto, lo hizo para que a lo mejor lo entiendan un poco más claro. Son, digamos, hasta 90 grados porque esto es justamente normal y esto es tangencial. Siempre referido a normal y tangencial ¿a qué? A la trayectoria circular, ¿no? Entonces, este y este forman un ángulo de 90 grados, está en perspectiva. Entonces, por eso el seno vale 1, no lo puse. Entonces, ¿eso qué es el tau z? Es el tau producido por la fuerza tangencial que tiene un brazo de palanca Rn. ¿Ok? Y ese es entonces el tau producido por la fuerza aplicada a la masita M sub I. ¿Ok? Por eso puse todo sub I. Es todo lo que le pasa a la masa sub I, que es una partícula del cuerpo rígido. Sí, insisto, entonces ustedes tienen que reflexionar bien por qué esta fuerza no produce momento. Bueno, ya lo vemos, ¿no? No produce momento porque el ángulo es 0 grados, el seno es 0, 0, no hay momento porque está en la misma dirección. Cuando tengo la posición respecto al eje y la fuerza en la misma dirección, no va a producir momento. Y la otra, insisto, está acá arriba. Y si esto es R, el momento, voy a hacer así, el momento va a ser saliente, R, F, va a estar en el eje Y, este momento, y no va a producir rotación alrededor del eje Z. Este momento tendería a rotar esto en este plano, digamos, ¿no? Lo cual es imposible. Bueno, entonces, de todo esto que hemos dicho, ahora, ¿qué hago? Reemplazo Ft por la segunda ley de Newton, simplemente. ¿Qué va a ser? La masa I por la aceleración tangencial. Recuerden que esto tiene que tener una aceleración tangencial. Existe alfa, estoy suponiendo, ¿no? Que existe alfa porque hay una fuerza, hay un momento, y entonces ese alfa, ¿qué es? Alfa por R, como ustedes saben, acá está indicado, va a ser la aceleración tangencial. Entonces reemplazo, acá abajo sigo, el tau z sub i, aplicado entonces a esta partícula, va a ser Rn sub i, esto sub i, de cada partícula, masa por aceleración tangencial, que es Rn sub i por alfa. ¿Qué ventaja tengo de todo esto? Acá tengo todo que es variable, todo depende de la partícula. Cada partícula tiene un tau, una distancia al eje, una masa y una aceleración tangencial. Y de todo esto, ¿qué pasa? Justamente al reemplazar y poner acá la aceleración angular, ¿qué pasa? Recuerden que la aceleración angular es como la velocidad angular. Es común a todo el cuerpo, es genérica del cuerpo, representa a lo que le está pasando al cuerpo. Por lo tanto, por eso lo puse sub i, porque es única. ¿Ok? Es parecido a lo que vimos antes cuando pusimos omega, en vez de omega sub i, omega única. Esa es entonces la ventaja de trabajar con estas variables cinemáticas angulares. Si miramos esto entonces, bueno, acá me queda Rni sub i al cuadrado por mi por alfa. Eso entonces es lo que le pasa a la partícula sub i. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sumar las n partículas. Entonces el tau total, que va a ser la sumatoria de todos los taus. ¿Sí? Es el tau total aplicado, es la sumatoria de todos los taus. Puede haber fuerzas entonces, no solamente en esta partícula, sino en todas las demás. En algunas sí, en otras no. Bueno, sumaré. Sumaré todo eso, ¿y qué me queda? La sumatoria de esto que está acá. Y la sumatoria, fíjense, lo único que es sub i, que es Rn sub i y M sub i. Alfa sale fuera de la sumatoria porque es factor común, igual para todos. Entonces me queda esto que está acá. ¿Y qué es este corchete? Este corchete es el momento de inercia respecto a quién. Es una cosa importante que acá no agregué, que tengo que agregar, un momento de inercia respecto al eje Z.
Es porque es cada una de las masitas, m sub i, multiplicado por la distancia del eje, al cuadrado. ¿Ven ustedes? Entonces, ¿eso qué es? El m sub i por rn sub i al cuadrado, disculpen, esto no es al cuadrado, ¿sí? Ahí me equivoqué. M sub i por rn sub i al cuadrado, ¿eso qué es? La contribución al momento total de inercia de esta masita. Bueno, sumando entonces, desde igual a 1 hasta n, ¿sí? ¿Qué tendré? El momento de inercia total del cuerpo respecto a z. ¿Ok? Y entonces llego a la segunda ley de Newton, que era casi de esperar. Si uno lo hubiera analizado acá, era de esperar. Fíjense, ¿qué me queda? Que el tau sobre el eje z es igual al momento de inercia respecto al eje z por la aceleración angular. Y esto es exactamente análogo a esto que está acá. Si yo hubiera visto esto y mira esta ecuación, puedo escribir directamente en esta tabla, en vez de f, que pongo? Tau. En vez de m, que pongo? I. Y en vez de a, que pongo? Alfa. ¿Ven ustedes? Esto es sub z. ¿Ok? Esa es la segunda ley entonces de Newton que vamos a utilizar, que es análoga a la segunda ley de Newton de traslación. Esta segunda ley de Newton, lamentablemente, no es como la de traslación. La de traslación se aplica siempre. Es una ecuación vectorial aplicada siempre, a rajatabla. Esta no. Lamentablemente, esta ley es solamente para cuerpos que rotan alrededor del eje fijo, ¿sí? Y en esta ecuación hay que tener cuidado que el tau este no es el tau total, sino el tau alrededor del eje z, como ustedes ven, porque por ejemplo acá habría otro tau, como ya lo dije recién, el tau en este eje, o sea que el tau total, si hay una fuerza externa media en cualquier dirección, va a haber un tau en el eje z, puede haber un tau en el eje y, puede haber un tau en el eje x, puede haber un tau en todas las direcciones. Pero ¿cuál es el único que hace rotar al cuerpo? Ya lo dijimos con el ejemplo de la puerta, ¿se acuerdan? El único tau que hace rotar, y que acá hace cambiar el estado de rotación, mejor dicho, es el tau alrededor del eje. No hay otros tau que puedan hacer eso. ¿Por qué? Porque el cuerpo únicamente puede rotar alrededor del eje z. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es el único tau que tengo que considerar. Si es el único que hay, fenómeno. Y si el tau tiene cualquier otra dirección, ¿cuál es el tau neto? La proyección de ese tau total en cualquier dirección en el eje z. Insisto, ya lo hemos visto también antes. Se puede proyectar el tau resultante en las tres direcciones y solamente tomar el eje z, o bien, antes de calcular el tau total, proyectar las fuerzas, como ustedes ven, en tres direcciones, y cuál fuerza es la que me va a quedar únicamente. La fuerza tangencial. Yo insisto, la fuerza normal se anula, no hay tau, y la fuerza paralela al eje tampoco hace un momento respecto al eje, a este eje. Entonces, son dos maneras de hacerlo, insisto. Calculo el tau total y luego lo proyecto sobre el eje, o bien descompongo la fuerza y tomo solamente la fuerza que me produce el tau alrededor del eje. De esta manera, entonces, esa es la gran limitación que tiene esta expresión. No es general. Yo lo puedo escribir tau como vector igual a i por alfa como vector. ¿Sí? Porque estamos tratando entonces, insisto, nuevamente, ejes fijos que equivale esto a movimiento rectilíneo en traslación. Entonces, alfa no va a cambiar de dirección, va a tener siempre la misma dirección. ¿La dirección de quién? Alfa tiene la dirección del eje. ¿Ok? En este caso, si tau z es para arriba, entonces alfa va a ser para arriba. ¿Sí? Esta expresión a lo sumo me va a dar el sentido de tau y de alfa. El sentido, como cualquier ecuación escalar. Pero no me va a dar la dirección. Ya sé que las direcciones ambas tienen que ser iguales, la del eje z. Sí, la de alfa y la de tau. Tiene que ser alrededor del eje z. Entonces, no puedo aplicar esta expresión, lamentablemente, en casos generales. Pero como nosotros no vamos a hacer eso, la vamos a aplicar para ejes fijos en casi todos los casos que vamos a estudiar, excepto uno al final de todo, que va a ser muy, muy demostrativo, caso del trompo, o del giróscopo. Lo vamos a ver muy, muy al final. Prácticamente en el 99% de los casos vamos a trabajar con eje fijo o un equivalente que vamos a ver también más adelante. ¿Sí? O sea que esta fórmula vamos a poder aplicar casi, les diría yo, en 99% de los casos. ¿Sí? Por lo tanto, no hay peligro, digamos, ¿no? No es que una ya que tengo que tener cuidado. Solamente tengo que tener el concepto de que no es absolutamente general como esta, pero no, digamos, no es una cosa que yo tenga que decir, bueno, la aplico en la mitad de los casos y en la mitad no. Ya insisto, lo vamos a aplicar casi siempre.
lógicamente el movimiento se va dando y van a ver los problemas, la utilidad que tiene esta expresión, ¿no? Así que, bueno, para eso vamos a ir a la práctica. ¿Ok? Bien, con esto más o menos terminamos lo que es la parte básica de dinámica de rotación, ¿sí? Y ya están en condiciones entonces de arrancar con problemas simples. Nos falta todavía una gran parte que es definir otras magnitudes muy importantes en rotación y aparte hablar de ejes que ya no van a ser fijos.